Mi mamá siempre decía, no oigas tan recio el radio, te vas a quedar sordo. Pero ella era realmente la que lo escuchaba bien recio. ¿Cómo están? ¿Están listos? Que dijeron, mira, el Horacio se vistió de carnicero, ¿ah? Pero si ya me pongo esto, parezco doctor. Pero no el doctor que están pensando, el doctor símil, ¿verdad? Yo creo que el doctor símil vino a darle en la torre a todos los doctores gorditos. Ahora es el apodo de todos ellos, ¿no? ¿Qué tal, símil? Dios te bendiga. Pero vamos a continuar con nuestra serie de médico de cabecera y hoy vamos a hablar algo bien interesante acerca del escuchar. Y cuando hablamos del oír, no nomás nos referimos a nuestro oído físico, porque tú puedes oír, pero a la vez no puedes escuchar nada. Hay mucha gente que hoy va a oír, pero no va a escuchar, porque escuchar tiene que ver con poner todos mis otros sentidos y comenzar a razonar. Es interesante, hoy platicábamos acerca de aquí en el comedor con los servidores y les preguntaba, ¿alguien de ustedes ha escuchado la voz de Dios audible? Y de entre todos los que estábamos ahí, no sé si porque todos los demás éramos pecadores, pero María Luisa dice, yo una sola vez. Entonces el escuchar la voz de Dios va más allá que un órgano físico. Tiene que ver con lo que hemos estado hablando acerca de que Cristo esté en el centro de nuestro corazón. Hoy vamos a hacer un análisis de nuestro oído espiritual, de cómo estamos escuchando o no la voz de Dios. Y voy a ponerme aquí un aparato que, aparte de parecerme carnicero y a doctor símil, con él voy a parecer minero. Todo menos doctor, ¿va? No, un saludo aquí a los doctores que están aquí con nosotros. Pero este me lo prestó el doctor Fernando. Yo creo que lo usaba cuando él se graduó hace un buen rato. ¿Todavía lo usan? Aquí hay una doctora enfrente, ¿sí? Bueno, entonces todavía lo usan. A ver, voy a ocupar a Israel que venga de paciente. Vamos a tener un paciente muy guapo por aquí. Lo voy a analizar, voy a fingir que soy un doctor con cola. A ver, hazte para acá. A ver, día con la nariz. No es cierto. No se lavó bien los oídos. A lo mejor por eso no puede escuchar, pero vamos a hacer una prueba física a ver si me oyes. Tú vas a repetir lo que yo te diga. Voy a decir un número y tú lo vas a repetir para ver si estás oyendo o escuchando bien, ¿ok? Ok. ¿Sí entendiste? Yes. ¿Sí? Sí. Ok, ¿sí? Sí. Vamos a ver. 27, 27, 30, 30, 40. 40. No, pero quédate acá. Un aplauso para Israel. Esto es muy importante e interesante porque yo quería ver si él me escuchaba, pero me iba siguiendo y estaba cerquita de mí. Y nosotros tenemos que tener esa actitud con Dios. Estar pegados a Él. Estar atentos. Cuando Él camina, yo ir con Él. ¿Recuerdan la nube cuando se movía en el desierto? El pueblo de Dios se movía y Moisés decía, si tú no te mueves, yo no voy. Y en las noches era una columna de fuego que los protegía del frío y les alumbraba el camino, pero si no se movía, no avanzaba el pueblo. Yo me imagino que a veces Dios estaba de buen humor y decía, bueno, Dios siempre está de buen humor, pero a veces quería bromear y decía, vamos a poner la nube que se mueva. Y ya, muévela un poquito. Y ya, se movía. Y todos, ¡órale, apúrense! Y levantaban la casita de acampar y todo, y se empezaba a mover la nube, y luego decía Dios, ahí, ya. Y ya todos, otra vez, armen su casita. Y yo me imagino a Dios sonriendo con ellos, pero hoy vamos a analizar cómo estamos escuchando, o estamos escuchando la voz de Dios o no. Hemos estado platicando acerca de
de un análisis en toda nuestra vida. Cuando uno va al médico, el médico te hace un chorro de preguntas, de repente que tú dices, pues ¿eso qué? Pero bueno, como él estudió, pues tú le contestas, ¿no? ¿Y en tu casa hay esto? ¿Hay mucho polvo? ¿Sí? Y ya el médico sabe por qué. Dios está con nosotros y a veces Él nos cuestiona o nos enseña y nosotros tenemos que aprender a escucharle. La semana pasada estuvimos hablando acerca de si éramos espiritualmente maduros o no. Y esto es muy importante porque Dios quiere que ser el centro de nuestra vida para poder ser espiritualmente maduros y así pueda haber un crecimiento en nuestra vida. Desgraciadamente en muchas iglesias hay chaparritos gorditos como yo, pero también espiritualmente, que tienen años sentados escuchando y pueden saber mucho la palabra, pero no tienen nada de madurez espiritual. Y por lo tanto no hay un crecimiento. Entonces, hoy queremos analizar este punto porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Muchas veces se ha hablado acerca de escuchar con claridad la voz de Dios. ¿Hasta dónde puedo escuchar? A mí me encanta la música y me gusta escuchar cuando los chavos tocan, pero no me gusta escuchar cuando una guitarra está desafinada. Como que están bien contentos y oye, esa cuerda se oye mal y desentona todo. Y luego yo sé cuando algo está desafinado porque empiezan a verse así como, y todos voltean a ver al de ese instrumento, ¿no? Así como, afínate. Pues hoy vamos a afinar nuestro oído, vamos a afinar nuestro corazón a la voz de Dios y estar en un tono y ir en esa onda así con Dios porque Dios es bien buena onda. Entonces, algo importante, mucho se ha hablado de que Dios quiere hacer una gran iglesia. Y no está mal el concepto, pero más que hacer una gran iglesia, lo que Dios quiere es hacer grandes personas. Grandes seguidores de Jesucristo. Nuestra visión acá en Grupo Unidad es que toda persona llegue a ser un fiel seguidor de Cristo. Dios está interesado en hacer fieles seguidores de Cristo más que una gran iglesia, porque un fiel seguidor de Cristo va a ser un buen familiar, va a ser un buen padre de familia, va a ser un buen trabajador, va a estar en cada una de estas áreas espiritualmente maduro, va a ser intelectualmente sabio, va a estar emocionalmente sano, por lo tanto va a tener relaciones sanas, va a estar físicamente equilibrado, profesionalmente calificado, financieramente libre. Dios quiere que disfrutemos de todo eso. Ahora tenemos que cooperar con Dios a través de crecer, orar, servir, dar y también conectarnos. Estos 5 elementos últimos que acabo de mencionar, nosotros tenemos que cooperar con Dios para que nuestra vida sea una vida eficaz y realmente, como la semana pasada nos hablaban, seamos moldeados o transformados a la imagen de Dios. De hecho, la Biblia dice que el que os llamó es fiel y Él perfeccionará la obra. Pero nosotros tenemos que dejar moldearnos. Y para eso necesitamos comenzar a avanzar en nuestra madurez espiritual. Muchos piensan que madurez espiritual es conocer de memoria toda la palabra. Madurez espiritual va un poquito más allá. No se trata de saber o no, o se tiene que vestir bien, por favor. Ya estoy hablando como el doctor Jiménez, ¿verdad? Porque me puse una bata que es de él. Hola, ¿cómo están? Una vez le pregunté algo y me dijo, ¿tienes cefalea o algo así, no? ¿O cómo se dice dolor de cabeza acá técnicamente? Cefalea. Yo le dije, ¡ay, me voy a morir! No, nomás estoy diciendo que sí tienes dolor de cabeza, pero ¿qué más? Pero me lo dijo muy padre. Ya no le voy a dar carrilla al doc. Cuando nosotros cooperamos y comenzamos
a moldearnos y dejar que Dios moldee nuestro corazón, entonces tomamos la forma de Cristo, y la gente que toma la forma de Cristo es la que hace cosas como Jesucristo, porque Jesús dijo: mayores cosas harán porque voy al Padre. Entonces nosotros, como fieles seguidores de Jesús, comenzamos a hacer cosas que Cristo hacía, por lo cual nos comportamos de una manera adecuada. Vivimos en una familia y nuestra conducta es adecuada. Somos buenos trabajadores. Y todas estas grandes personas seguidoras de Cristo son los que hacen la iglesia. Por eso les digo que Dios no está interesado en hacer una iglesia bien guau, sino está interesado en hacer personas de excelencia, personas fieles. Es una de nuestras metas. Queremos que aquí en Grupo Unidad la gente no se vaya con la apariencia, sino que vivamos una madurez espiritual y nos parezcamos más a Jesús. Parecernos a Jesús. Muchos dicen: no, es que yo no puedo ser un buen mentor o un buen discipulador. Mira, Dios te hizo para que seas influencia para otros. Dios te hizo a ti para que puedas discipular a alguien más. Dios nos diseñó con un propósito. Estamos nosotros, por ejemplo, en el grupo de varones, el pastor ha instruido: ¿sabes qué? Vamos a darle más a discipular, a estar más cerca con los varones, a enseñarles a orar, a buscar más de la palabra de Dios. Es lo que nosotros queremos fomentar, y para eso necesitamos aprender a escuchar con nuestro corazón a Dios. Necesitamos escuchar a Dios, porque Él, a través de que nosotros lo escuchamos, nos va a transformar. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que distinguir, y vamos a ver dos cosas aquí. Y la primera, igual si usted tiene sus hojitas ahí, puede ir siguiéndonos. La primera es saber distinguir entre la voz de Dios y otras voces. Ya llegó un doctor de verdad. Lo bueno que llegó, no me escuchó todo lo que dije de él. Un ejemplo tan increíble que en el Medio Oriente los pastores tenían sus ovejas en la mañana y las llevaban a las praderas a comer pasto, y estaban ahí con sus ovejas y ahí estaban con ellas, y ya comían. En la tarde regresaban a un corral, a un redil, donde otros pastores también regresaban con sus ovejas, y todos las metían en el mismo corral. Era un corral grande. Y ya ellos se iban, hacían su fogata y empezaban a platicar: oye, mi ovejita ya tuvo otra, ay, qué bueno, ya camina, la mía ya habla, hace meh. Y platicaban cosas interesantes de pastores de ovejas. No, que el lobo anda por aquella cuadra, trucha, y así se pasaban tips. En la mañana, cuando el pastor iba otra vez por sus ovejas, entraba al corral donde había ovejas de todos lados y se ponía ahí, y él hacía un sonido o les hablaba: ovejas mías. Y todas las ovejas de él conocían su voz, y él caminaba y las ovejas las seguían, y todas las otras ovejas que no eran de él ni se movían. Por eso Jesús nos dice que el que conoce a su pastor conoce su voz. No nomás la conoce, sino la sigue y la obedece. Él nos está hablando de que cuando Él habla, nosotros como pueblo debemos de discernir cuál es la voz de nuestro pastor, cuál es la voz de Dios.
Porque va a haber otras voces de otras personas, pastores, ideologías, filosofías. Pero tú y yo, si desarrollamos una relación personal con nuestro pastor, que es Jesucristo, vamos a escuchar su voz. Y aunque estemos mezclados entre todo el mundo y tengamos diferentes opiniones, vamos a decir, no, esa no es la voz de mi pastor. Ahorita va a llegar por mí. Me voy a echar otro coyotito. Pero cuando Dios te habla, rápido reconocemos la voz de Dios. Tenemos que afinarlo. Israel nos platicaba y me decía sobre el ejemplo de Samuel. Era un adolescente que estaba siendo instruido en el templo y Dios le habla en la madrugada y él va con su maestro. ¿Me habló? No, vete a dormir. Y luego otra vez, ¿me habló? No, vete a acostar, yo no te hablé. Y luego otra vez, y el maestro dijo, no soy yo, es Dios. Tienes que afinar tu oído. Cuando vuelvas a escuchar la voz que te habla, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Hay muchas voces. Ahorita vamos a ver cuáles son esas voces, ¿no? Pero, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Primero, su voz es la verdad. Diga verdad. La voz de Dios es la verdad. Juan 8, 42, 47, Jesucristo nos dice algo bien interesante aquí. Dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y he aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio de ha sido asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no le escuchan porque no son de Dios. La voz de Dios es la verdad. Y la voz de Dios nunca se va a contraponer con su palabra. Siempre que Dios hable, va a confirmar en su palabra. Hay otras voces, pero ya sabemos de quién es. Si no es de Dios, si tú no estás escuchando la voz de Dios, entonces estás escuchando otra voz. Y Jesús es bien claro, el que no está conmigo, está contra mí. Otra característica de la voz de Dios es que es poderosa. ¿Recuerdan en Génesis? En el primer pasaje de la Biblia, Dios habla y dice, sea la luz. Con su voz pidió que fuera la luz y hizo la luna y el sol. Le ordenó a la tierra, produzca la tierra seres vivientes. La voz de Dios es poderosa. Fíjense, Salmo 29, 3, 11 dice, la voz del Señor está sobre las aguas, resuena en el trueno del Dios de la gloria. El Señor sobre las aguas impetuosas, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace el Líbano,
salte como becerro. Aquí está hablando, ustedes han visto saltar los becerros, los borregos cuando los sueltan en un corral, están contentos así libremente. Yo tengo un caballo y luego lo suelto en un corral grande y el caballo empieza a tirarse en el suelo aunque lo acabes de bañar, se empieza a revolcar y luego empieza a brincar y a correr. La voz de Dios produce gozo. Y vemos en el 11, dice: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. La paz de Dios está cuando escuchamos su instrucción. ¿Sabes que la paz de Dios te acompaña cuando estás oyendo y estás escuchando la voz de Dios? Hace ratito vimos un anuncio, ven como eres, y ayer platicaba con el doctor Fernando acerca de este ministerio que estamos recibiendo personas con diversidad de género para instruirles la palabra de Dios. Y él me decía, es que no sé, dices, a veces me da como, ay, cosita, estamos entrando a terrenos que nunca había explorado, pero sé que Dios va a hacer algo grande. Ya vinieron 2 personas y están recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchas la voz de Dios, aunque toda tu carne esté insegura, tú puedes avanzar porque hay paz. Cuando yo me comprometí en mi matrimonio, yo estaba predicando y tenía el anillo aquí en la bolsa y temblaba, ¿no? Todos ¿estás nervioso por predicar? Y yo, no, por predicar, no, por eso no. Y yo luego miraba a mi esposa que estaba bien atenta, en esa era mi novia, y toda mi carne así como que... Cuando le pedí que si quería casarse conmigo, no sé si me desmayé o me hinqué, la verdad, yo nomás la miré así. Toda mi carne estaba temblando, era un compromiso, es un compromiso increíble, algo súper desconocido, pero la voz de Dios que te da paz dice, es por ahí, mijo, yo estoy contigo, dale, ánimo. Es bien increíble. ¿Por qué? Porque aunque todos decían, ¿y contra quién te vas a casar? ¿Cómo que contra quién? Y luego me decían unos, pues no sé si felicitarte o darte mi más sentido pésame. Y yo, pues ustedes que les va mal el matrimonio, a mí me va a ir bien, porque voy a seguir la voz de Dios. Alguien todavía no se ha despertado acá, ¿verdad? La voz de Dios te da seguridad en los momentos más difíciles. Te da paz. Y puedes decir, aunque la luna se derrita y las montañas ya no estén, ¿recuerdan ese corito? No temeré, pues estás tú. Puedo caminar. Otra de las características de la voz de Dios es su amor. Siempre la voz de Dios va a traer su amor a tu vida. Salmo 119, 132. Vuélvete a mí y ten compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tus promesas. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Hay un enamoramiento en nuestra vida cuando su voz penetra en nosotros y nos duele cuando alguien no está siguiendo lo que Dios dice, pero su misericordia nos regresa a Él. ¿Sabes? La voz de Dios nunca va a producir en ti odio. Yo he escuchado gente que se expresa mal de una prostituta. Dice, ay, detesto esto.
Le digo, bueno, ¿detestas la acción o a la persona? Porque Dios no va a producir odio en ti. Siempre su voz va a producir amor. Siempre su voz va a producir en nosotros paciencia, tranquilidad. Va a producir en nosotros gozo, va a producir dirección, va a producir en nosotros seguridad. Si tú estás odiando, si tú estás juzgando, tú no estás escuchando la voz de Dios. ¿Quién sabe qué otra voz estarás escuchando? Pero la voz de Dios siempre produce amor. Enójate con el diablo gacho. Una vez una niña nueva, yo creo, en la congre, estábamos orando y alguien tiene una petición y ella dijo, yo quiero orar por el diablo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues pobrecito, todos lo odian y lo quieren pisar y ¿por qué no se arrepiente? Y yo le digo, no sé, Leo, pero yo no quiero orar por el diablo, que se muera, digo, que se vaya al infierno. Ya ves, me dice, nadie lo ama. Digo, y ya le di el número de aquí de consejería para que sacara una cita. Esa chavita tenía más amor que nada, ¿no? Pero odien al diablo y sus cosas. En ocasiones pensamos que no habla nada Dios. Pero aunque parece que no habla nada, para eso tengo yo la escritura, para empezar a buscar. Para eso yo tengo la oración y todo esto, porque si desisto, entonces no estoy teniendo fe, porque la fe no es algo que vemos, ni que depende de mi vista, ni de ningún sentido. La fe, recuerdan, es una certeza, una seguridad de cosas que no vemos, pero sabemos que Dios las prometió y Él las va a cumplir, y por eso avanzo y sigo. Pero si yo dejo de insistir y dejo de escuchar o tratar de conectarme con Dios, dejo de buscar conectarme con Él, entonces las otras voces comienzan a tomar parte en mi vida. Una de ellas es el pecado. Otra voz es Satanás y otras voces son las personas. Es interesante porque hay personas, bueno, la voz de Satanás es muy obvia, aunque usa sus mañas ahí, pero siempre va a estar en contra de lo que dice la palabra. Siempre va a contradecir lo que Dios te ha dicho. Igual no te va a venir a decir, adórame, no, eso es malo, del diablo, cruz. No, te va a meter ahí algo de nuestros propios malos deseos. Es bien obvia la voz de Satanás, pero aún así a veces dejamos que tome influencia en nosotros, que Él nos guíe, que escuchamos, le damos cabida a Él. Porque Satanás está vencido, no tiene poder más que el que tú le des. Entonces, hay otras voces también. La voz de otras personas. Yo trabajo con los jóvenes aquí en Grupo Unidad y siempre me estoy fijando en los jóvenes. Y Fermín, nuestro pastor, siempre me ha dicho, ¿quién se va a quedar si tú te tienes que ir? ¿Ya tienes a quién? Tienes que tener 3 opciones, 4 opciones. Tienes que estar pensando. Yo siempre estoy viendo y le he dicho a algunos muchachos, ¿sabes qué? Tú puedes predicar bien padre. Y el joven le hace, ¿sabes ese lenguaje del joven? Tiende tu cama, ponte a orar, ya empezó la reunión ahí en la carpa, todo es y entre ellos hablan, son como esos becerros, ¿verdad?
Y me dicen, ¿yo predicar? No, estás loco. Si mi profe me dijo que, ay, no, ni sé hablar. Otras voces que has permitido que entren. Y yo les digo, yo era una persona con pánico escénico. Yo en la primaria, cuando estaban todos leyendo en orden de lista, yo era como el 20 y algo. Yo era como el 21, ponle. Y en el 18, no sé por qué, cuando ya iba el número 18 me daban ganas de ir a hacer pipí. Profe, otra vez Horacio. No aguanto. Y me iba y le calculaba que ya hubieran leído del 19, 20, 21 y dije, ya aquí me regreso. Y ya me zafaba el no leer hasta que la maestra, siempre que te va a tocar leer, te vas al baño, pero aunque te vayas, te voy a poner a leer extra. En la preparatoria, cuando me tocaba exponer, yo les decía a mis amigos, no, yo saco las copias, yo muevo la compu, yo hago una obra, no me pongan a hablar. No, Horacio, ¿qué? No. Y no iba, me pinteaba esa clase. Era un temor a pararme a hablar delante de la gente. Después Dios trató conmigo. Y en la universidad, cuando se trataba de exponer, tenía una fila de espera. Queremos estar en tu equipo. Yo les cobraba una feria. No, no es cierto. Hoy era buena idea, ¿verdad? Vamos a avanzar porque se nos está acabando el tiempo. Cuando tú escuchas la voz de que no es de Dios, va a pararte, va a detener. Pero nosotros tenemos que comenzar a escuchar la voz de Dios. El segundo punto es de saber discernir la voluntad de Dios en todo, en cualquier circunstancia. Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere presentarse ante ti. Fíjense lo que dice Isaías 30, 18 en adelante. Por eso el Señor lo espera para tener piedad. Por eso se levanta para mostrar compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Pueblo de Sión que habita en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiada de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Dios te quiere revelar el camino. En su amor, en su misericordia, Él te va a guiar. Pero tenemos que estar atentos a lo que Él está hablando. Discernir su voluntad. Otra cosa que debemos de hacer es pedirle a Dios su voluntad. Debes pedirle a Dios su voluntad. Atreverte a preguntar: ¿qué onda, Dios? ¿Es por allí o no? No. O espera. O sí. Dios va a contestar. Es que le he preguntado y no me dice nada. Pues espérate. Sigue preguntando. Toma la iniciativa. Esta es tu voluntad, Dios, ¿cuál es? Este es el propósito, jóvenes. Esta es la mujer que tienes para mí, Señor, o no. Revélate a mi vida. No, pues el que cae otorga. Pues sí es, ¿no?
No es así, pero a veces nosotros somos así. Ya no me gustó este trabajo, estoy incómodo, me ponen a cargar demasiado cosas. Señor, este es el trabajo. Ponte a trabajar. Si lo haces bien, Dios te va a promover a un nuevo trabajo mejor. Fíjense bien lo que el salmista decía, Salmo 143, 8 al 12. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tan buen espíritu me guíe por un eterno sin obstáculo. Perdón, por terreno. ¿Ya ven por qué no me gustaba leer? Por terreno sin obstáculo. Y luego dice, por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos, acaba con todos mis adversarios. Y luego lo que dice, yo soy tu siervo. Atrévete a hablar con Dios, atrévete a preguntarle, atrévete a decirle, Señor, este es el camino, este es el paso, esta es la decisión, es por aquí o no es por aquí. Señor, por favor, cierra las puertas que tengas que cerrar, abre las puertas que tengas que abrir, pero no dejes que mi voluntad, que mi propio deseo me guíe, sino quiero escucharte. Cuando tú oras así, lo siguiente es, debes escuchar la voz de Dios. Fíjense bien, Proverbios 12:15, al necio le parece bien lo que aprende, pero el sabio atiende, escucha el consejo. El necio dice, órale, sí, ¿de qué se trató la prédica? Y nomás escucharon ahí, oyeron, no escucharon. Pero el sabio lo atiende, lo escucha, pone toda su atención, pone su cerebro a trabajar, pone su espíritu. Señor, ¿qué me quieres decir aquí? ¿Qué me quieres enseñar con esta circunstancia? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué decisión es la que tú quieres que yo haga? Es bien diferente tomar decisiones así. Pero es increíble porque tienes un seguro. Es un seguro de Dios. Ricardo Cherato decía que su vida tiene un seguro de fe, de amor. Y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios y pones a Jesús en el centro, comienzas a ser una persona espiritualmente madura. Entonces comienza a haber un crecimiento y por consiguiente todo esto desencadena. Y vivimos una vida plena en Jesús. 5 consejos bien prácticos aquí para aprender a escuchar la voluntad de Dios, escuchar su voz. Primero, lee y medita la palabra. Su voluntad siempre está escrita en la palabra. Dios quiere que al escucharlo nosotros tengamos un propósito. Mucha gente está caminando al día, despierta y dice, un día más. Y se acuesta y dice, un día menos. Y despierta, un día más, un día menos. Y no hay un propósito. Y le dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Aquí irá pasándola. Pero, ¿hacia dónde vas? Yeah, sí. Los muchachos, oye, ¿qué onda? ¿A qué te quieres dedicar? No sé. Eso es, luego pienso. Pues ya, hay un propósito que está revelado en la palabra para ti. Si tú eres uno de los que no sabes para qué estás aquí, entonces lee la palabra y medítala. Porque una cosa es leer, leer, leer. Pero cuando uno medita, se detiene y dice, ¿cómo lo aplico? ¿De qué se trata?
Oh, lo repito, estoy pensando en eso. Oh, Señor, y no entiendo, pero revélame. Siguiente punto. Ora y escucha con tu corazón. Muchas veces convertimos la oración en un monólogo. Señor, dame. Todo lo que puedas, dame, Dios. Todo para mí. Y Señor, esto, y sáname, y me duele aquí, y mi pelo, y mis cejas, y quítame esta panza que me estorba abrocharme las agujetas. Y estamos hable y hable con Dios, y no nos detenemos a decir, Señor, ¿qué quieres? Y guardo silencio ahí, o oro junto con la Biblia, y la tengo a un lado, y estoy orando, y hago una conversación en lugar de un monólogo. Yo veo a los papás cuando está el niño, y el papá, espérame, déjame. No, es que papá, espérame, déjate. Y el papá, déjame, te explico. No sé, pero yo con los adolescentes les estás diciendo algo y ellos, sí, ok, ahorita. Y ni terminaste de decirles y lo regresan. ¿Qué te tenía que traer? A veces así somos con Dios, no nos detenemos a escucharlo, a que ponga claridad en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Tercero, buscar el consejo de personas de Dios. Buscar el consejo de Dios. Porque a veces podemos ser engañados. ¿Quieres escuchar el consejo de Dios? Lee la palabra. Ora y detente a escuchar. ¿Cómo le hago con mi matrimonio? Ahí está la clave. ¿Quieres ser financieramente libre? Ahí está la clave. Dios tiene un método increíble para ser libres financieramente. Pero queremos escuchar todos otros consejos, pero no queremos escuchar el consejo de Dios. Y Dios utiliza personas para hablarnos también. Cuarto punto, analiza tus circunstancias. Y esto es bien interesante porque cuando yo analizo mis circunstancias, cuando yo veo hacia mí, veo lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, la manera en que me estoy dirigiendo, cuando la riego y todo, entonces al ver yo mi circunstancia me doy cuenta que dependo de Dios totalmente. Yo necesito de Dios. Cada noche que me pongo a pensar lo que hice en el día, porque hago un ejercicio, un inventario diario de lo que dije, las personas con las que platiqué, los consejos que me dieron, las decisiones que tomé, y yo me doy cuenta y digo, Señor, ¿cómo te necesito? Para empezar, sin Él no fuera salvo. Necesito de Dios. Esto es bien increíble. Una ocasión, y platicaba en la charla anterior, una señora llegó conmigo de aquí de la iglesia. Horacio, no sé qué hacer con mi hijo. Y yo le digo, respira. No sé qué hacer. Se me salió de las manos. Ya le intenté esto. No sé qué más. Y yo fui así bien rudo con ella y le dije, qué bueno que ya no sabes. ¿Por qué? Le digo, porque ahora Dios va a actuar. Porque todo lo estabas haciendo en tus fuerzas, mujer. Pero recuerda, Dios está ahí. Él te prometió, era una madre soltera, y le digo, Él te prometió que Él es tu esposo ahora, y Él dice que Él va a instruir a tus hijos. Sí. Y yo, sí. Suéltaselo a Dios. No dejes de insistirle. No dejes de orar por Él. No dejes de incomodarlo cuando quiere pecar. No le permitas que le falte el respeto a tu casa, pero suéltaselo a Dios.
Comienza a disfrutar de ese esposo que tienes, que es el Creador. Dice el Señor Todopoderoso: ahora nunca más te acordarás de la ofensa, del abandono de tu juventud. Y recuerdo que le leí esa parte de Isaías. Ahora esta señora, hace como 2 fines de semana, ese hijo comenzó un ministerio. Estamos entrando a las secundarias, estamos entrando a colegios privados y públicos, a ir a dar conferencias. Este jueves me tocó dar 2 conferencias a todos los terceros de una secundaria sobre sexualidad, y podemos meter principios bíblicos a las escuelas y hablar libremente, porque esta señora dejó de estar chillando ahí y fue a preguntarle a Dios y le dijo: estas circunstancias me rebasan, reconozco que yo no puedo, es tu hijo, tú lo trajiste aquí con un propósito, trata con él. Y me acuerdo que me abrazó hace 2 sábados y me dice: ¿te acuerdas cómo chillaba, cómo te daba lata? Ahora su hijo, este ministerio se llama Joven de Posibles, porque él sabe que en Cristo todo lo puede. Reconoce tu circunstancia como humano. Dios es más poderoso que cualquiera de tus problemas. Entendiendo estas 4 cosas, lo que continúa en nuestro corazón, y es el 5.º consejo, y ya con esto terminamos: sométete y confía. Después de leer la palabra, después de orar y escuchar con tu corazón a Dios, buscar el consejo, reconocer nuestras circunstancias, Dios va a ser claro contigo. Ahora, al escuchar la voz de Dios, lo que a uno le queda como buena oveja es reconocer la voz de nuestro pastor y seguirla y confiar. Es que no sé qué hacer con mi matrimonio. Qué bueno que ya no sabes qué hacer, porque Dios sí sabe. De hecho, Él lo inventó. Qué cosa difícil habrá para el Creador de todo el universo. Ahora dile: Señor, ¿cómo tratar con esta esposa que me diste? ¿Cómo tratar con este esposo que me diste? Señor, en mis circunstancias soy un perdedor, pero en ti soy más que vencedor. Ahora quiero aprender a ser más que vencedor. ¿Cómo puedo rescatar este barco de mi familia? Porque en mis manos, en mi sabiduría, hay límites, pero en tus manos, Señor, en tu sabiduría, en tu poder, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién podrá hacerme frente si Dios es conmigo? Familia, es tiempo de afinar nuestro oído, de escuchar, de distinguir la voz de Dios entre las otras voces, de discernir su voluntad y seguirla. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Gracias porque sé que tú quieres ser el centro de nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. No nomás escucharla, obedecerla, porque sabemos que eres el buen pastor. Gracias, Dios. Amén. Escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y quiero poner un ejemplo sencillísimo. Financieramente libre. ¿Quieres comenzar a escuchar la voz de Dios? Él nos pide que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hay una promesa de que Él va a bendecirnos, que va a abrir las ventanas de los cielos. Pero tenemos que escuchar y obedecer para poder disfrutar de lo demás. Así que yo quiero invitarte a que tomes tu diezmo ahí, tu ofrenda, y le entreguemos a Dios en adoración.
reconociendo que Él es el Rey de nuestras finanzas. Mientras cantamos, pueden pasar los canastos y usted dé su ofrenda a Dios con alegría y gozo.